Todos los viernes, la doctora Leticia Calderón Chelius tiene un espacio aquí en La Octava para hablar de migración y hoy no iba a ser la excepción, por supuesto que no. Doctora Leti Calderón, siempre un gusto, siempre un privilegio poder escuchar los análisis. Bienvenida, muy buena tarde. Muy buenas tardes y ahora sí agárrate, porque fíjate que justamente estamos discutiendo ahora, después ya de lo electoral y de que pasó toda la cuestión de la veda electoral, en que teníamos como mucho cuidado en hablar, de vincularlo directamente, pero creo que es el momento de poder ver que esta cuestión de, en su momento, la moratoria legislativa que hubo de parte de la oposición al gobierno, a las propuestas que se empezaron a hacer con reformas de todo tipo, pues afectó también al tema migratorio, porque te voy a decir solo algunas, porque creo que eso es lo que se vuelve interesante, cómo nos quedamos ahorita a lo mejor con lo de la reforma del Poder Judicial y ahí está muy enfocado todas las baterías en términos del debate, pero para el tema migratorio, por ejemplo, hay una ley que se llama Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno que tiene una implicación enorme, sobre todo porque hemos visto casos muy graves, realmente muy duros, muy dolorosos de personas desplazadas de sus propias comunidades en el caso de Chiapas. Y también lo hemos visto, esto no nada más en esta coyuntura, sino a lo largo de todos estos años, en el caso de Guerrero, en el caso de Michoacán, comunidades donde las personas tienen que salir. Bueno, esto se ha tratado de amortiguar de alguna manera, que no solucionar, que eso tendría que venir por otra vía, por la parte de una ley sobre desplazamiento forzado interno. En el septiembre del 2020 se aprobó por unanimidad, Carlos. Todos los diputados votaron por la nobleza de esta propuesta para que se entrara en vigor ya y bueno, se avanzara con una ley al respecto y se pudiera atender las consecuencias de esta grave situación. Bueno, pues en el Senado hay un senador que tiene en su escritorio, en su cajón, esa ley esperando al momento en que se pueda dar otra coyuntura, que será el plan C, y ahí es donde estoy enfocando por eso mis baterías, porque precisamente esto también podría aprobarse de manera express, dado que ya fue aprobado por unanimidad y simplemente este senador, si me empujas tantito te digo el nombre, pero por lo pronto lo tiene ahí y se le ha cuestionado larga y repetidas veces de por qué, a pesar la importancia de esta ley, la tiene detenida. Bueno, no, este es el punto. Pero otra que es importantísima y que llegó a un punto de iniciativa de ley, pero que no se presentó aquel día fatídico en que se presentaron diferentes iniciativas y que Xochitl Gálvez, por cierto, se encadenó a una silla y bueno, que pasaron muchas cosas, afortunadamente se desencadenó de esa situación de opresión que vivía. Y resulta que el artículo 33 se iba a presentar para, si no derogarlo, sí reformarlo de tal manera que quedaría inhabilitado como una prohibición para que los extranjeros que radican en nuestro territorio puedan expresarse libremente en términos de política, es decir, sobre el escenario de lo que ven, de lo que evalúan en términos de su visión, su ideología sobre el ámbito político del país donde radican. Entonces, esto que es una iniciativa muy importante, está ahí y podría avanzar, Carlos. Te la digo con otras dos que son importantísimas y es la reforma electoral, ni más ni menos, y ahí viene, porque es de las que importan muchísimo por un montón de cosas que nos dejamos llevar, ¿no? Que si discutamos la figura de los pluris, que si cuántos senadores, cuántos diputados, pero había un capítulo, Carlos, sobre el voto de los mexicanos en el extranjero. Y es un capítulo dentro de esta propuesta, el cual entendía que, por ejemplo, no se debería de eliminar o inutilizar el padrón electoral que se consigue, como se logró ahora, con quienes se registraron para poder votar desde el extranjero, y que esa fuera la base para que en las siguientes elecciones se pueda avanzar y no tirarlo ya avanzado. Bueno, esto, digo, no me puedo atorar aquí para explicarlo más detalle, pero simplemente se estipulaba en esa propuesta de ley que pudiera mantenerse el padrón electoral y por tanto no desaprovechar, digamos, el avance que hay. Eso junto con algo que para la comunidad migrante, sobre todo en Estados Unidos, es muy importante y es el hecho de poderse registrar para votar, no votar, sino registrarse para votar con Ujú. cualquier documento oficial que emite nuestro gobierno. Por ejemplo, no solamente la credencial para votar, sino
matrícula consular que se obtiene solamente en Estados Unidos, por cierto, o el pasaporte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese debate que se planteaba y que en todo caso tendría que haberse abierto, discutido entre quienes le saben por qué sí, por qué no, la moratoria legislativa que impuso la oposición impidió que avanzáramos en esto y que inhabilitó a cientos, si no es que miles de personas que en su momento tal vez podrían haberse inscrito en el registro electoral con un documento oficial que emite nuestro país, Carlos, ¿no? Ahí hay una discusión de concepción que también podríamos plantear, que tiene que ver por qué nosotros, a diferencia de prácticamente todo el resto de América Latina, tenemos una credencial para votar. Pero esa es otra discusión que se podría y se tendría que haber planteado, pero llega el momento en que ahora sí, con la propuesta del plan C, no solo es lo que creemos, no lo más sexy que se ve ahí, sino todos otros elementos que pueden modificar sustancialmente y de manera contundente, Carlos, pues el ejercicio de lo que es ser una persona migrante, inmigrante o incluso para quienes están en tránsito migratorio, en este caso en nuestro territorio, Carlos. Definitivamente. Pues sin lugar a dudas, doctora Leti Calderón Chelius, el hecho de que se tengan que realizar estas reformas constitucionales, que el presidente López Obrador quiera impulsarlas y esté incluso apurando para que se haga lo más pronto posible en el mes de septiembre próximo, cuando comience precisamente la nueva legislatura, pues es visto por algunos con desconfianza. Sin embargo, pues la realidad es que por otros es visto también, como se puede observar, con mucha esperanza. Estaremos pendientes de lo que ocurra, doctora Leti Calderón Chelius, y en materia de migración, por supuesto, la próxima semana tenemos nuevamente una cita para seguir hablando de ello. Por lo pronto, excelente fin de semana y mil gracias, doctora. Abrazos a todos, Carlos. Gracias a la doctora Leti Calderón Chelius, hablando de migración aquí en La Octava.